Dios les bendiga, mis hermanos. Es un privilegio que nos estén acompañando en el estudio de las Escrituras. El pastor que expone es el pastor Javier Soria Herrera. Él es pastor de la congregación Yobel. Se ubica esta en la delegación Tláhuac, Colonia Quiahuatla, calle Bugambilia, Manzana 2, Elote 2, esquina con el acueducto. Tenemos servicios los domingos a las 10 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, somos todos familia, Iglesia de Cristo, será bienvenido. Nos puede marcar al teléfono 5650 7122 o al 5540 104412. Si tiene preguntas, comentarios, palabras de bendición, háganoslas saber. Tenemos nuestro correo electrónico, es pastorjaviersoriaherrera@gmail.com. Dios les bendiga y los nutra con esta palabra. Una vez más estamos reunidos para poder compartir de la palabra. Damos gracias a Dios por la bendición de poder pues compartir con todos ustedes, nuestros ciberescuchas, amigos, hermanos en Cristo, con los hermanos aquí presentes. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo, una grande bendición de parte de la Iglesia de Cristo Yobel. Y el tema que hoy yo quiero compartir con ustedes tiene por título Lucero. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dirija, para que Dios nos guíe en el trazado de esta palabra. Señor Jesucristo, te damos gracias, pedimos ese auxilio, la dirección de ti, Espíritu Santo, para poder ser sensibles y que puedas tú guiarnos en el trazado de esta palabra, mi Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, y en tus manos ponemos lo que habremos de compartir en este momento. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, como acabo de mencionar, el tema que yo quiero hoy compartir con ustedes se llama Lucero. Y este tema salió de alguna manera motivado por mí a raíz del tema que vimos la vez pasada, que lo titulamos Los ojos del infierno. Tema en el cual pues vimos de alguna manera peculiaridades, coincidencias, características de la manera como conceptualizan el infierno en Europa, en la Edad Media, y cómo coincide algunas cosas también con lo que es la forma como representaban el inframundo, el Mictlán en el mundo de los aztecas. Y bueno, a raíz de eso tocamos por ahí, mencionamos a un personaje que es como lo llamaban en la Edad Media, Lucífero. Y bueno, usted lo que está viendo ahí pues es una representación de la Edad Media de este ser Lucífero. Claro que aquí hay pues mucho mito, muchas cuestiones de cómo conceptualizaba la gente, el pueblo acerca de este personaje. Y lo que quiero hoy hacer con ustedes, pues no basarme tanto en lo que son las historias, sino estrictamente apegado a la Biblia. Vamos a hablar de este personaje y qué es lo que nos revela la Biblia a través de en este personaje. Amén. Vamos a leer Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 10, porque ahí vamos a empezar a tomar datos que nos interesan para ir desarrollando este tema. Dice así Ezequiel 1:4: Miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. En su centro había figuras semejantes a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenían forma humana, tenían cada uno 4 caras y 4 alas cada uno de ellos. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían una cara de águila. Aquí lo que se nos está narrando en una visión que tiene Ezequiel junto al río Quebar, nos narra la visión acerca de 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes se menciona claramente en el versículo 10 que tenían 4 caras.
Estamos hablando cara de hombre, cara de león, cara de toro y cara de águila. Más adelante, si nos vamos, bueno, aquí se menciona, pongo esta imagen simplemente para, pues es un apoyo visual con respecto de las cuatro caras que manejaban estos seres vivientes, el toro, el águila, el hombre y el león. Más adelante en mismo Ezequiel capítulo 10, a partir del versículo 14, se vuelve a mencionar otra vez las características de estos seres vivientes. Dice ahí en el versículo 14, y tenían cada uno cuatro caras. La primera era la cara de un querubín, la segunda la cara de un hombre, la tercera la cara de un león y la cuarta la cara de un águila. Entonces los querubines se levantaron y estos eran los seres vivientes que yo había visto en el río Quebar. Y bueno, aquí está muy claro. Los seres vivientes que se describen en Ezequiel capítulo 1, en el versículo 10, pues ya se nos da nombre. Dice ahí el versículo 15, y estos eran los seres vivientes. Entonces, los seres vivientes son querubines o los querubines son los seres vivientes. Y en el versículo 14 se nos vuelve a dar las características en cuanto a las caras, aunque aquí hay una pequeña diferencia, porque dice que la primera cara era una cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león y la cuarta cara de águila. Es interesante porque en Ezequiel capítulo 1, versículos 10 en adelante, se menciona una cara de toro. Aquí no mencionan la cara de toro y por el contrario, lo que ponen es una cara de querubín. Bueno, esto lo dejo aquí acotado, en pausa, porque más adelante vamos a mencionar por qué es que hubo un cambio de toro a querubín. Pero bueno, aquí lo que se narra pues es a los seres vivientes, que son los famosos querubines. Ahora, obviamente que a través de la historia, de las litografías, pues estos seres vivientes, dígase querubines, pues son unos seres muy especiales, muy espectaculares, enigmáticos, independientemente de que está la descripción en cuanto a las características de sus caras, las alas, etcétera, pues bien a bien saber cómo eran estos, o más bien cómo son estos seres vivientes, yo creo que es bastante complicado. Y cada quien lo ha conceptualizado pues a su manera. En este caso estamos hablando aquí una litografía antigua donde está Dios rodeado de estos seres vivientes y enfrente está Ezequiel. Pero bueno, obviamente que esto cambia a través del tiempo y lo que usted ve ahí en la imagen de la derecha pues ya es una imagen más moderna acerca de estos seres vivientes. Y bueno, aquí en esta imagen pues se alcanzan a ver también los famosos ojos, porque dice la escritura que los seres vivientes tenían ojos por delante y por detrás, que fue precisamente el tema que tocamos la vez anterior con respecto de los ojos del infierno, porque había características de ojos en las litografías que representaban a Lucifer en la Edad Media, pero también había ojos en las deidades mexicas o aztecas que representan al Mictlán. Estoy hablando de Mictlantecutli y Mictecaxiga. Bueno, todo ese tema ya está desarrollado. Entonces, pues hay muchas formas de representar a estos seres vivientes, obviamente ya depende de cada quien. Y bueno, si le doy otra imagen, pues aquí usted nota otra vez a estos seres vivientes. Entonces, conceptualizarlos, pues ya depende de cada quien en cuanto, pues como uno se lo quiera imaginar, ¿no? Lo que sí es cierto, pues son las cuatro caras. Ya algunos personajes hablan de que las cuatro caras representan los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cosa que, bueno, yo no veo mal, al contrario lo veo bien, pero bueno, yo creo que esto, más bien, esto va más allá, esto es más profundo todavía. Y para poder entender esto es bien interesante porque le voy a describir acerca de un personaje muy famoso, que es el dragón. Voy a leer Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Dice ahí, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, es Apocalipsis 20, y prendió al dragón
la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es bien interesante porque cuando se describe, en este caso, al dragón, no nada más se describe al dragón, sino también se describen otras características que están representadas en dragón, serpiente, diablo y Satanás. 4 características. Y es bien interesante porque los querubines o seres vivientes también tienen esas 4 características o 4 caras, que estamos hablando de toro, águila, hombre y león. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero dar a entender? Que cuando hablamos del querubín o de los querubines, usted recuerde lo que dice Ezequiel capítulo 28, oh querubín protector de alas desplegadas, en el santo monte de Dios estabas. Bueno, lo vamos a leer en un ratito, pero esto es simplemente para traerlo a memoria. Cuando hablamos de ese querubín protector que estaba en medio de las piedras de fuego, ese querubín protector que después representa al lucero, se corrompió, se degradó. Ahora, vamos a ver de qué forma se degradó y qué tiene que ver con el dragón, serpiente, diablo y Satanás. Aquí lo que yo estoy haciendo es una correlación de las 4 caras de los seres vivientes con las 4 características de la maldad representada en Satanás, dragón, serpiente y diablo, tal como lo menciona el libro de Apocalipsis. Y para que vea usted cómo hay una correlación bien estrecha, vamos a ver la primera correlación. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Entonces es bien interesante porque entonces cuando se corrompió el querubín protector, la cara de león se degradó en diablo. Amén. Ahora, quiero aquí detenerme un poquito para explicar. Desde mi punto de vista, a reserva que usted puede tener uno diferente, cuando yo hablo de los querubines con las 4 características, yo lo conceptualizo como son 4 estirpes, 4 conglomerados que representan a ese grande conglomerado llamado los querubines protectores. Es la estirpe del toro, la estirpe de las águilas, la estirpe de los hombres y la estirpe de los leones. Y cada una de ellas, cuando se corrompieron, fueron degradadas. Y en este caso, cuando yo hablo de león, se degradó en diablo, tal cual como dice, está en la correlación primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ahora, vamos a ver la serpiente. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Fue un ser viviente. Aquí aparece otra vez esa palabra. Pero este ser viviente, hombre, dice que fue hecho ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Y si me voy a Génesis capítulo 3, versículo 14, dice ahí, en la sentencia de juicio que hay contra la serpiente en el huerto del Edén, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y es curioso porque el hombre fue formado del polvo de la tierra. Y en la sentencia de juicio contra la serpiente del Edén, dice que polvo comerá todos los días de su vida. ¿Por qué? Porque así va a estar arrastrando sobre su vientre. Entonces aquí está clara una correlación entre lo que es el hombre formado del polvo de la tierra con lo que es la serpiente que iba a estar sobre el polvo de la tierra. Ajá. Entonces, lo que yo pretendo decir que la estirpe o alguna de los querubines representada por la cara de hombre, pues se degradó, en su caso de corrupción, degradaron en una estirpe de serpientes. Y esto es bien interesante porque si usted recuerda cuando Jesucristo confrontó a los fariseos, dice, generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Literalmente les dijo, ustedes son unas serpientes, camada de víboras, prole de víboras. Entonces, la estirpe de hombres en el cielo representada por los querubines, algunos fueron degradados en serpiente. Ok. Ahora, vamos a ver el dragón. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 dice, y fue hecha una grande batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y lidiaba el dragón y sus ángeles. Aquí está claro que en esta batalla de Miguel contra el gran dragón fue una batalla ¿en dónde? En el cielo. Porque bueno, según el imaginario popular, pues los dragones tienen alas y tienen la capacidad de volar. Eso ha sido desde los mitos antiguos, tanto en China como en la Europa medieval. O sea, hay ese mito, ¿no? Pero bueno, la Biblia es clara, habla de ese ángel, ese grande dragón peleando contra Miguel en los cielos. Ahora, es interesante porque si yo me voy a Proverbios capítulo 30, versículo 18, dice: tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la moza. Entonces, el rastro del águila en el cielo y el dragón batalla con Miguel en el cielo. Entonces ambos son seres de los aires, tanto el dragón como el águila. Por eso hay una correspondencia entre dragón y águila. Lo que yo quiero decir que entonces cuando se corrompió la estirpe de las águilas, algunas fueron degradadas en dragones. Y esto es bien interesante porque usted en la Biblia puede encontrar en el libro de Jeremías, si mal no me recuerdo, cuando se dice literalmente con respecto de Nabucodonosor, se le dice dragón. Se le menciona como dragón a Nabucodonosor. Y usted puede, en la Biblia también hay otro personaje que le llaman a dragón, que es al faraón de Egipto. Entonces, estamos hablando de características bien especiales. Entonces, la estirpe de las águilas degradaron en dragones. Y obviamente, pues ya nomás nos queda uno, porque si el león corresponde con el diablo, si el hombre corresponde con la serpiente y si el águila corresponde con el dragón, pues yo obviamente que ya por eliminación el toro corresponde con Satanás. Pero de todos modos vamos a dar la cita. Satanás. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. La palabra luz en el griego fósforo también significa fuego. Entonces, bien se puede traducir que Satanás se transfigura en ángel de fuego. La palabra Y es fósforo. Y bueno, nosotros conocemos los fósforos o cerillos actualmente, para que vea cómo se van usando las palabras. Entonces, Satanás tiene que ver con fuego. Es bien interesante porque si yo le leo Éxodo 29:13, uno de muchos versículos que hay dice: tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos y el redaño sobre el hígado y los dos riñones y el sebo que están sobre ellos y los quemarás sobre el altar. Estamos hablando de que lo que se iba a quemar o pasar por fuego sobre el altar era el sebo, los intestinos, el hígado, etcétera. ¿De quién? De los becerros, toros o bueyes. 29:14 de Éxodo es claro. Entonces, empero, consumirás a fuego fuera del campo la carne del becerro, y su pellejo y su estiércol es expiación. Entonces, si Satanás se transfigura en ángel de luz o fuego, y el becerro es un animal sacrificial, que parte de su sacrificio consistía en alguna de sus partes pasarlas por fuego, entonces está claro que Satanás, que la estirpe de los toros, becerros o novillos, dependiendo de la versión que usted lea, se degradaron en la estirpe de los satanes. Amén. Entonces, estamos hablando que dentro de las características de los querubines, león, hombre, águila, toro, en su caso de corrupción, cuando se degradaron, fueron degradados en serpiente, diablo, hombre, dragón, etcétera, etcétera. Y usted ahí ve pues la correspondencia. Ahora, vamos a entrar ahora sí ya propiamente en el querubín protector. Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura.
En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el zafiro, la turquesa, la esmeralda y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti el día que fueron creados, fueron preparados. Otras versiones dice que fueron los tamboriles. Ok, entonces aquí se toma como ejemplo del querubín protector, que más adelante lo dice al rey de Tiro, porque obviamente el rey de Tiro no estaba en el huerto de Dios en el Edén, el rey de Tiro histórico, ajá, pero es una representación, símbolo de quién, de un querubín, que lo dice ahí en el versículo 14, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de las piedras de fuego. Y ya nos dimos cuenta que el querubín protector tiene 4 caras: hombre, león, becerro, águila. Y cuando se corrompió, se degradaron en dragón, serpiente, diablo y Satanás. Entonces, dice, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Versículo 16. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Entonces, este querubín protector, este querubín especial, este querubín representado por 4 estirpes muy gloriosas, cayó, se corrompió. Aquí está claramente cuando dice que se corrompió. Dice, perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Y por qué razón se le encontró iniquidad? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se corrompió? ¿Por qué se degradó? Versículo 16 es muy claro y textual. A causa de la abundancia de tu comercio. En otras versiones dice, por tus múltiples contrataciones, dígase contratos. En otras palabras, el querubín protector de alas desplegadas, representado por las 4 estirpes, hombre, león, becerro e águila, fue que era perfecto en sus caminos, pues se le encontró iniquidad a causa de su comercio, sus contratos, o sus business, o dígase sus negocios. Y la pregunta es, ¿con quién negoció? ¿Con quién intercambió bienes? ¿Con quién se relacionó? Para que fuera contaminado en iniquidad. Y bueno, yo ahí le puse en azul, subrayado, 2 palabras que yo las voy a usar porque son importantes para el desarrollo. Estábamos hablando de iniquidad y estamos hablando de comercio. Ajá. Son 2 palabras claves que vamos a desarrollar. Seguimos la lectura, Ezequiel 28:17, y se nos reafirma otra vez lo mismo. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que entre los pueblos te conocen están asombrados de ti, y te has convertido en terrores y ya no serás más. Entonces, se vuelve a reafirmar otra vez, versículo 18, estas estirpes sabias, estas estirpes hermosas, estas estirpes preciosas y maravillosas, que eran esplendorosas, el esplendor delante de todos. Dice, por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio. Entonces, están las 2 palabras, iniquidad y comercio, porque aquí hay una correlación bien clara, que nos da pauta para descifrar lo que está ocurriendo aquí. Yo le voy a poner en la versión con los números Strong
los versículos Ezequiel 28:15 y Ezequiel 28:16 para que usted pueda ver qué número de la concordancia Strong pertenecen esas dos palabras. En 28:15, en azul, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti iniquidad. La palabra de la concordancia Strong es la 5766. Y en Ezequiel 28:16 dice, a causa de la multitud de tu comercio, y la palabra comercio es la 7404. ¿Por qué lo pongo así? Porque vamos a particularizar el significado de esas dos palabras, porque nos van a dar luz con respecto de lo que estamos hablando. Entonces, iniquidad de la concordancia Strong 5766 y comercio de la concordancia Strong 7404. Ok, vamos a ver la primera, iniquidad 5766. Dice ahí que 5766 o la viene de 5765 y significa mal, mal moral, y impío, inicuo, iniquidad, injustamente, injusticia, mal, maldad, malo. Cuando te vas a la raíz, que es la 5765, aval, significa distorsionar moralmente también, perversidad e iniquidad. Entonces, esa es la palabra que se traduce normalmente iniquidad, pero muy bien cabe en la palabra iniquidad, maldad, injusticia, distorsión, perversión, etcétera, etcétera. Por eso es bien importante estudiar las palabras en su significado, porque nos amplía el panorama. Y cuando vemos la palabra comercio, si usted recuerda era la 7404, reculá, que viene de la 7402, literalmente significa comercio, como vender al por menor, y significa contratación, contratos, mercadería. Y la 7402, racal, que es la que da origen a la anterior, es viajar para comerciar. Aromático, comerciante, comerciar, mercader, la que trafica o el que trafica. Entonces, ahí están las dos palabras. La que es iniquidad 5766 y la que es comercio 7404, con sus dos raíces que dan origen a esas palabras. Ahora, ¿por qué quiero involucrarme en esto? Porque le voy a poner la palabra que ponen como toro, como buey o como becerro. Usted recuerde que una de las caras que pertenece a los querubines era la cara de toro. Algunas versiones ponen cara de toro, otras ponen cara de buey, otras ponen cara de becerro, etcétera, etcétera. Pero es la 7794, ahí está, Shor, que viene de 7788. Buey, pero es un buey especial. Dice como viajero. Ah, caray. Bueno, vamos a ver. Un buey viajero o un buey que viaja. Y significa becerro, significa buey, significa toro, tocar, vaca. Por eso, dependiendo de la traducción, algunos traducen becerro, otros traducen toro, otros traducen buey. Pero es un buey, dice, como viajero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto me lo descifra la 7788, que dice shur, dice propiamente volver, regresar, o es decir, viajar alrededor como prostituta o como comerciante. ¿Y dónde viajan los bueyes? Pues en las caravanas. Son los bueyes viajeros. Y también en las caravanas viajaban ¿quiénes? Las prostitutas, para dar servicios sexuales a los varones dentro de las caravanas. Y probablemente muchas de las prostitutas pues tomaban de viaje o de, ¿cómo se llama? De móvil para subirse pues a los bueyes. Como podían ser bueyes, podían ser asnos, podían ser camellos, etcétera, etcétera. Entonces, vea qué interesante, porque la palabra comercio que es 7404, reculá, significa comercio y viene de una raíz que significa viajar para comerciar. Y la palabra buey significa también buey viajero o viajar alrededor como comerciante o como prostituta. Bueno,
Ahí lo vamos a dejar ahorita, porque esto lo tengo que explicar después. Pero bueno, simplemente para darle a usted un apoyo visual, ahí lo que yo le pongo es una caravana, donde ahí pues ahí usted ve camellos, ahí usted ve ovejas, ahí usted ve caballos y ahí usted ve bueyes. ¿Por qué? Porque estas eran las caravanas de los comerciantes. Ajá. Hay otra que está bien en dibujo, pues ahí está muy claro. Otra vez usted puede ver ahí carneros, ovejas, asnos, dromedarios y bueyes. Más aparte las distintas personas. Pues eso es lo que es un buey viajero. Un buey que pertenece a las caravanas. Bueno, seguimos. Hablando propiamente de la palabra iniquidad, acuérdese que estamos estudiando dos palabras claves, lo que es iniquidad y lo que es comercio. Y que la palabra comercio ya vimos que tiene relación con la palabra buey. Ok. Levítico 19:15, si usted recuerda, la palabra iniquidad era la 57:66. Dice, no harás iniquidad en el juicio, no favorecerás al pobre, ni honrarás la cara del grande o del rico, con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que se está diciendo aquí en la ley, Levítico 19:15, que independientemente sea pobre o sea rico, tú no tienes que favorecer, no te tienes que inclinar por el pobre por cuanto es pobre y necesitado, y tampoco te tienes que inclinar por el rico o el grande. O sea, hay que juzgar con iniquidad, porque el hecho de que sea pobre no quiere decir que sea bueno. Pero normalmente hay gente que quieren favorecer al pobre porque, bueno, pues como sufre mucho, no dice ni porque sea pobre ni porque sea rico, hay que hacer juicios justos. Pero cuando no se hacen juicios justos, ¿qué es lo que haces? Iniquidad. No harás iniquidad en el juicio. Entonces, cuando no se hace un juicio correcto, justo, honesto, conforme a la palabra de Dios, conforme a la ley, el que no hace juicios justos es un inicuo o hace actos de iniquidad. ¿Qué es lo que se encontró en Lucero? En el querubín protector, iniquidad, por causa de su comercio. Levítico 19:35 nos reafirma, no hagáis iniquidad, 57:66, ahí está. ¿En dónde? En el juicio. En el juicio, no me hagas iniquidad en el juicio. Y normalmente, ¿qué casos llevaban a juicio? En medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. O sea, no me hagas iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? En este versículo 35, que hacían maldad, que hacían iniquidad e injusticia cuando llegaban ante el juez por cuestión de problemas de litigios comerciales. Es que me vendió kilo de 900, es que me dio menos, yo compré una efa de harina, un kilo de harina y en realidad me dio medio efa o medio kilo, es que me dio 3 litros en lugar de 4, etcétera, etcétera, etcétera. Porque normalmente ¿dónde se comete perversión por la avaricia de las personas, los especuladores? Pues en los comercios. Entonces muchos de esos litigios o casos los llevaban al juez. Y luego el juez, pues si aceptaba soborno, decimos aquí en México, una lana, una mordida, un moche, estoy usando expresiones de México, pues entonces, o sea, eran jueces corruptos y favorecían ¿a quién? Pues en este caso, al comerciante. Dice, no me hagas iniquidad en juicio, en medida de tierra, ni en peso, ni en otra medida. Entonces aquí ya vamos viendo una correlación, iniquidad y comercio. Amén. Fíjense qué tan grave es este asunto. Este versículo me gusta mucho. Primer libro de Crónicas, capítulo 17, versículo 9. Dice, asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí, para que no habite en su propio lugar y no sea removido más. Tampoco los hijos de iniquidad los oprimirán más como antes. Bueno, ¿qué es lo que se nos está mencionando aquí? Que hay unos llamados hijos de iniquidad que ¿qué hacían con el pueblo? Los oprimían. ¿Quiénes o qué son los hijos de iniquidad que oprimían al pueblo?
porque aquí en esta promesa dice, van a ser quitados y removidos, y los hijos de iniquidad ya no los van a oprimir antes. 17:9 del primer libro de Crónicas. Me voy al versículo 10 que sigue, y vea lo que dice. Como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Vamos a entender y vamos a leer con calma. Dice, tampoco, voy a leer de atrás hacia adelante del 9 al 10. Tampoco los hijos de iniquidad los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel. Entonces, ¿de cuándo empezó a haber opresión por parte de los hijos de iniquidad? Desde que hubo, ¿qué? Jueces. Ahí está muy textual, está claro, está literal. Dice, tampoco los hijos de iniquidad los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces. Entonces, ¿desde cuándo empezó a haber iniquidad? Perversión, distorsión, desde que empezaron a poner los jueces. Entonces, ¿quiénes son los que provocaban la iniquidad o quiénes son los hijos de la iniquidad? Los jueces corruptos. Ándale. Es más, vamos a leer versículos atrás para ver el contexto de lo que está aquí. Primer libro de Crónicas 17:4. Dice, ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me vas a edificar casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. Pero una casa establecida, un templo bien hecho, yo no he tenido. Yo me le he pasado de tienda en tienda. Versículo 6. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? En otras palabras, ¿acaso Dios pidió a los jueces, edifíquenme casa? ¿Y por qué no Dios pedía que los jueces edificaran casa? ¿Por qué Dios no quiso que los jueces le edificaran casa? Ahí está muy claro. ¿Acaso dice, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel a quienes mandé apacentar a mi pueblo diciendo, ¿por qué no me habéis edificado una casa de cedro? ¿Dios quiso, Dios solicitó que los jueces se le edificaran casa? No. ¿Por qué? Porque desde que se puso el sistema de jueces, empezó a haber ¿qué? Iniquidad. Y los jueces son los hijos de iniquidad. Y los jueces se volvieron una bola de jueces corruptos. Nada diferente a lo que hoy es hoy en día. Nada diferente a lo que hoy padece México. Y ahí me quedo. Y no nada más México. Todos los sistemas judiciales del mundo. La gran mayoría reciben la mordida, reciben el moche, reciben le dicen aquí el diezmo, ¿para qué? Para que se corrompan. Por eso, Dios nos solicitó a los jueces que le levantaran casa. Y esos jueces son los hijos de iniquidad, porque obraban iniquidad al favorecer al débil o al pobre según las conveniencias, al pobre o al rico según la conveniencia. Mira qué interesante. Entonces, ¿quiénes son los que obran iniquidad? Los jueces. Ajá. ¿Qué se le encontró al querubín protector? Iniquidad. Entonces te hago una pregunta bien fácil o bien difícil. Ese querubín protector al cual se le encontró iniquidad, seguramente fue un juez. Bueno, vamos a comprobarlo. No seguramente, fue un juez. Salmo 58:1. Para el director del coro, según la tonada de no destruyas, Mictán de David. La palabra Mictán significa poema, poema grabado. Para el director del coro, según la tonada de no destruyas, Mictán de David. ¿Habláis en verdad
en verdad justicia, oh dioses? Estoy leyendo la versión Biblia de las Américas. ¿Habláis en verdad justicia, oh dioses? ¿Juzgan rectamente, hijos de los hombres? Entonces aquí ya los está cuestionando. A esos dioses y a esas personas, ¿ustedes juzgan correctamente? ¿Hablan de justicia correctamente? No, pues en el corazón cometéis iniquidad. La violencia de vuestras manos repartís en la tierra. Desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras. Entonces, ¿los dioses hablaban en justicia y juzgaban rectamente? No, no, pues en el corazón cometen ¿qué? Iniquidad. Y aquí tendremos que dejar para otra ocasión el Salmo, el versículo 3, desde la matriz están desviados los impíos, desde su nacimiento se descarrían los que hablan mentiras, porque ahí no está hablando de una matriz de una mujer, está hablando de la matriz de arriba o de la madre de arriba, que es la Nueva Jerusalén. Pero bueno, no hay tiempo y eso lo dejamos para otra ocasión. Lo que sí es cierto, estos dioses o jueces juzgan injustamente. La palabra dioses, Elohim, de la Concordancia Strong, la 430, dioses, en el sentido ordinario, pero especialmente se usa en plural, significa Dios supremo, significa magistrado, a veces en superlativo significa ángeles, Dios, dioses, jueces poderosos, reyes, etcétera, etcétera. Entonces es muy diversa esta palabra. Entonces la palabra Elohim, que normalmente traducen algunos dioses, también significa jueces o magistrados. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo vuelvo a releer Salmo 58.1, dice, ¿habláis en verdad justicia, oh jueces, o dioses, o magistrados? ¿Juzgan rectamente? No, pues en el corazón ustedes cometen iniquidad. ¿Y qué fue encontrado en Lucero? Digo, en el querubín protector, iniquidad. ¿Y por qué? Por causa del comercio. Entonces se relacionaron los jueces con los comerciantes o mercaderes. Vamos para allá. Pero vamos a reafirmar lo que dijimos hace ratito. Salmo 82.1. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Estamos en una reunión del gabinete celestial, Dios con los dioses, o Dios con los jueces, o Dios con los magistrados, o Dios con los Elohim, o Dios con los poderosos, o Dios con los ángeles. Pero esta es una reunión celeste. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses o jueces juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? La palabra injustamente es la misma, 5706. ¿Hasta cuándo juzgaréis con iniquidad? ¿Y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al pobre, al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Entonces estos dioses, jueces, Elohim, etcétera, etcétera, magistrados, eran injustos, perversos y corruptos. Fíjate, estamos hablando del gabinete de Dios. Dios está en la reunión de los dioses, de los jueces, y ahí hay corruptos. Amén. Seguimos leyendo. No saben, Salmo 82.5, no saben, no entienden, andan en tinieblas, vacilan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, jueces, magistrados, ángeles, Elohim, etcétera, etcétera, poderosos, e hijos todos de vosotros del Altísimo, empero, sin embargo, como hombres van a morir, y caeréis como cualquiera de los tiranos. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás en todas las gentes. Una consecuencia de sus actos injustos de iniquidad, dice, sin embargo van a morir como hombres. Eran dioses celestes jueces allá arriba, y los vinieron a degradar en la tierra, y como hombres iban a morir. Son ángeles caídos, jueces caídos. Tendríamos que estudiar aquí el cómo iban a morir como hombres. Bueno, son muchas cosas. Ahora, ¿dónde litigaban estos jueces? En la tierra.
¿Dónde litigaban estos jueces? ¿Dónde era su lugar de trabajo? Deuteronomio 16:18 dice: jueces y alcaldes te pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Está hablando de poner jueces en dónde, pues en las ciudades, para que juzgan al pueblo con justo juicio. Pero note por favor algo bien interesante. Cuando dice jueces y alcaldes pondrás en todas tus ciudades, la palabra ciudad es la 8179. Y literalmente la traducción principal, tú lo ves abajo, 8179 shar, que viene de 8176, dice en el sentido original de apertura, es decir, puerta, portón, entrada, aldea, ciudad. Entonces, jueces habrás de poner y alcaldes en tus puertas. En tus puertas. De hecho, cuando tú revisas la 8179, dice que viene de 8176, dice partir o abrir o actuar como portero. Entonces, la traducción más primaria de la palabra ciudad debió haber sido puertas. Pon jueces, alcaldes, magistrados en tus puertas, obviamente las puertas de la ciudad, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. Entonces, su lugar de litigio de estos jueces, ¿dónde era? Las puertas de la ciudad, las puertas de la muralla. Amén. Y bueno, y ahí tendríamos que estudiar la 8176, porque la palabra puerta también significa pensar. El pensamiento es una puerta, pero bueno, no voy a desarrollar ahorita eso. Vamos a leer varios versículos. Deuteronomio 17:8. Si un caso es demasiado difícil para que puedas juzgar, como entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de pleito y otra, o entre una clase de asalto y otra, siendo casos de litigio en tus puertas, te levantarás y subirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Entonces, ¿dónde eran los litigios? En las puertas de la ciudad. Primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 18. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, es cuando le hablan y le avisan a Elí que fue capturada el arca del pacto. Y sucedió que cuando mencionaron que le mencionaron el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás, junto a la puerta. O sea, él estaba en una puerta y cayó hacia atrás, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Y había juzgado a Israel 40 años. Entonces Elí era un juez. Y ese juez, cuando le anuncian que el arca ha sido capturada, pues ¿dónde estaba? En su lugar de trabajo, que es en las puertas. Y cuando muere, pues cayó hacia atrás, se desnuca y cayó hacia atrás junto a la puerta. ¿Por qué? Porque los jueces se ponían en las puertas. Isaías 29:20. Porque el violento tendrá su fin, el escarnecedor será acabado y serán cortados todos los que se desvelan por hacer el mal. Los que hacen que una persona sea acusada por una palabra, tienden lazos al que juzga en la puerta, le dan moche, le dan soborno, le dan, ¿cómo se llama? Diezmo, le dan su lanita. ¿Para qué? Pues para que juzgue en favor de ellos. Dice, los que hacen que una persona sea acusada por una palabra, o sea, pagan para que mientan, tienden lazos al que juzga en la puerta y defraudan al justo con vanos argumentos. Bueno, pero estamos hablando de los juicios en las puertas. Zacarías 8:16. Estas son las cosas que debéis hacer, decid la verdad unos a otros, juzgad con verdad y con juicio, de paz en vuestras puertas. Amós 5:15. Aborreced el mal, amad el bien y estableced la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Entonces,
los jueces, magistrados, Elohim, ¿dónde litigaban? En las puertas de la ciudad. Bueno. Y cuando no litigaban bien y hacían corrupción o injusticia, eran inicuos. Ve qué interesante. Nehemías 3:31, porque esto nos va a dar más información. Después de él, restauró Malquías, hijo del platero. Estamos hablando aquí de la restauración de la muralla por medio de Nehemías, que restauró toda la muralla que rodeaba a Jerusalén, y que esta muralla pues era muy grande y había distintas puertas: puerta de las ovejas, puerta del pescado, puerta del muladar, puerta de la fuente, puerta del valle, puerta de la guarda, puerta de Efraín, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces restauraban tramos de muralla y restauraban las distintas puertas. Obviamente cada puerta tiene un significado y un simbolismo, pero dice aquí, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes, enfrente de la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Entonces, fíjate qué interesante. Resulta ser que la casa de los mercaderes y sirvientes del templo estaba enfrente de ¿quién? De la puerta del juicio o de la puerta de los jueces. Ah, pues con razón se llevaban re bien jueces y comerciantes. Salían en la mañana: hola señor juez, hola mi estimado amigo comerciante, ¿cómo te fue la venta? Y etcétera, etcétera, y cuánto vendiste, y a cómo está el kilo, oye, ¿me puedes echar la manito? Fíjate que me están acusando de algo, ya sabes, te doy tu lanita y pues tú me favoreces ahí en el juicio, etcétera, etcétera. Pues tenían contacto directo los jueces y los mercaderes. Fíjate qué interesante. Y lo más tremendo, que quienes convivían con los mercaderes también eran ¿quiénes? Los sirvientes del templo, el ujier, el diácono, el del aseo, vivían en la misma casa que vivían ¿quiénes? Los mercaderes. Dice, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes. Con razón también estaban bien involucrados en la tranza, en el moche, en el soborno. ¿Quiénes? Pues los sirvientes del templo. A lo mejor el afanador, el ujier, el diácono, el de alabanza. No sé, mira. Y se salían tomaditas de la mano. Bueno, no, porque no se tenían que evidenciar. Se encontraban en la mañana jueces con mercaderes, comerciantes, se saludaban discretamente, a lo mejor se iban por distintas calles para evitar murmuraciones, pero ¿qué crees? Que se volvían a encontrar. ¿Por qué? ¿Dónde te dije que estaban los jueces? En las puertas. Bueno. Y había una puerta que era la puerta del juicio. Era como el juzgado mayor, la matriz, ¿cómo le llaman aquí? La Suprema Corte de Justicia. Es la puerta del juicio, era la Suprema Corte de Justicia. Bueno, ahí está la puerta del juicio. ¿Y quiénes estaban ahí? Los jueces. ¿Ok? Ya estamos hablando del lugar de trabajo, no estoy hablando de la casa, porque en la misma calle estaba la casa de los mercaderes y los sirvientes del templo, y del otro lado estaba la puerta del juicio, el juzgado, la Suprema Corte. Ajá. Entonces, pero casi estoy seguro que se iban por diferentes lados para evitar murmuraciones, pero llegaban a su lugar de trabajo, que era las puertas de la ciudad. Ajá. Y es bien interesante porque ¿quiénes crees que se juntaban en las puertas de la ciudad? Los mercaderes, los comerciantes. ¿Por qué? Porque los principales mercados o mercaderes o lugares de comercio eran ¿en dónde? Frente a las puertas. Es más, esta fotografía es una puerta ahí en la antigua Jerusalén. ¿Y qué es lo que hay enfrente de esta puerta en Jerusalén actualmente? Un mercado, un tianguis. Mira nada más. Entonces,
jueces y mercaderes en la mañana se veían, todo el día en el trabajo se veían, y en la noche cuando regresaban se volvían a ver. Y de pasadita los sirvientes del templo. Por eso estaba tan corrupto, estaba tan perverso, tan distorsionada la ley. Y cuando llegaba alguien, es que me vendieron, yo compré una yunta de bueyes y los bueyes me los dieron enfermos. Y llevaban el caso al juez, pero como el juez era bien cuate del dueño de la yunta de bueyes, pues favorecía en favor de quién, del dueño de la yunta de bueyes. Y como ese caso, yo creo que miles, cientos. Y a nivel celeste, porque a nivel celeste hay jueces, hay Elohim, hay ángeles, hay magistrados, hay querubines. Ahora, trasládalo a nivel celeste. Entonces dice que se le fue encontrada iniquidad ¿a quién? Al querubín protector, por causa de su comercio. Entonces el querubín protector era un juez que se dejó ¿qué? Comprar, se vendió por causa del comercio. Estoy hablando a nivel celeste. Híjole, aquí sería bien interesante. Pastor, ¿y qué comercian allá arriba? No te pierdas el emocionante capítulo. ¡Ah! Esa es otra cosa, Ahorita aterricemos aquí. Mi hermano, mira, me gustó esta imagen, porque mira, ahí están saltando la lana, ahí está un juez con un comerciante, le da la bolsita y ahí en las puertas y ya sabes, para la otra yo me pongo a mano contigo, esta vez échame la mano y va. Nada diferente a lo que pasa hoy en día, nada. El pecado original es lo mismo, hoy en día sigue así. ¿Por qué? Porque son las mismas potestades que siguen influenciando ¿a quién? A los sistemas de justicia de todo el planeta. O sea, detrás de las Supremas Cortes de Justicia, detrás de las legislaciones de gobierno hay potestades, hay entidades espirituales que están provocando ¿qué? Pues la iniquidad. Amén. Entonces ahí está recibiendo están contando el dinerito, la lanita y la bolsita. Ya sabes, para la otra nos ponemos a mano. Amén. Ahora sí, vamos con todo esto, fíjate. Vamos a leer aquí. Ay, mi hermano, es que, bueno, yo me apasiono, pero... Ezequiel 28:14 dice, tú querubín protector, acuérdate que el querubín protector son 4 estirpes. Buey, león, águila y... No, buey dije, hombre. Es buey, león, águila, hombre. Lo estoy pronunciando como me acordé, no como están escritos, Ezequiel 28:14, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. ¿Y a quiénes se les encontraba iniquidad? A los jueces corruptos. A causa de la abundancia de tu comercio. ¿Y quienes convivían juntos? Pues los comerciantes con los jueces. La casa de los mercaderes y sirvientes del templo enfrente de la puerta del juicio o la Suprema Corte de Justicia de Israel. Entonces, fíjate, el querubín protector se vendió al mejor postor o se dejó comprar, siendo que el que tenía que ser un juez, un magistrado, un Elohim para favorecer a quién, al débil, al necesitado. Dios juzga en medio de los jueces. Dice, defiendan al débil, al huérfano, no hagan injusticia, iniquidad, etcétera, etcétera. Digo, tan hay corrupción allá arriba que no cayó la tercera parte. ¿No cayó la tercera parte? Y te doy un dato. La tercera parte es un tercio. ¿Qué es lo que queda? 2/3 partes. 2/3 en decimales, .666666666. O sea, quiere decir que quieren ir ¿sobre qué? Sobre las 2/3 partes. .6666. Hasta ahí queda. Fíjate, mi hermano, es que nada está de más en la Biblia. Bueno, dice aquí,
A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enarteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades y por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a cenizas sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces está claro que el querubín protector era un juez que se dejó vender, que se dejó comprar al mejor postor por causa del comercio o de sus contrataciones. Empezó a entrar al business, al negocio, al moche, a la corrupción, a la dádiva, etcétera, etcétera. Y estamos hablando a nivel celeste. Y obviamente que ese sistema perverso, distorsionado, sigue imperando en esta tierra. Y al final es lo que provoca las guerras y las destrucciones en este planeta, por causa del dinero. Por eso dice la Escritura que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero eso viene desde allá arriba. Vamos a leer ahora sí. Ya con esto vamos a entender muchas cosas. Levítico 19:35. No hagáis iniquidad en juicio, en medida de tierra, en peso ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas, efa justo, hin justo tendréis. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí te das cuenta? Ahí está, mira. Parece que es como si fuera la primera plana del día de hoy. O sea, Proverbios 20:10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa no es buena. Proverbios 11:11, el peso falso, abominación es a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Entonces, ¿y dónde es donde se cometen estos actos inicuos y de perversión y de distorsión? Pues en el comercio. Y cuando llegan a juicio, como ya tienen comprado a los jueces, pues nunca favorecen a los que tienen el problema. Ahora, vamos a recordar algo. Habíamos leído Ezequiel 1:10, donde se nos menciona las características del querubín, que son 4 estirpes. Ezequiel 1:10, y la forma de las caras era como la cara de un hombre. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Ezequiel 1:10 menciona entonces a león, hombre, toro y águila. Cuando nos vamos a Ezequiel 10:14, capítulos adelante del mismo libro, se vuelve a mencionar otra vez las características de las 4 estirpes. Dice ahí, y tenían cada uno 4 caras. La primera era cara de querubín, la segunda cara de hombre, la tercera cara de un león y la cuarta cara de águila. Fíjate qué interesante. Ezequiel 1:10 menciona de las características de las estirpes, león, hombre, toro y águila. Y Ezequiel 10:14 menciona león, sí. Menciona al hombre, sí. Menciona águila, sí. Pero hacen un cambio. En lugar de mencionar la cara de toro, ¿qué mencionan? La cara de un querubín. Y uno se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué quitan al toro y hablan de un querubín? Y los querubines son seres vivientes, o otras traducciones son animales. ¿A qué animal pusieron? ¿Por qué quitaron al toro? ¿O por qué ya no está el toro? ¿Qué pasó aquí? O sea, son pistas que Dios deja para que entendamos lo que está pasando. Bueno, te voy a recordar la definición de buey o de toro. 7794, shor, que viene de 7788. Buey como viajero, becerro, buey, toro, etcétera. Y viene de la 7788. Shur, raíz primaria que significa volver, es decir, viajar alrededor como prostituta o comerciante. Eran como tus caravanas. Pregunta bien difícil. ¿Por qué en Ezequiel 1:10 aparece toro y por qué en Ezequiel 10:14 quitan al toro y ponen al querubín? ¿Qué pasó con el toro? Se fue de viaje.
se fue de viaje en las caravanas, se fue al business, al negocio, al comercio, abandonó el lugar de juez, de magistrado, y le gustó el negocio y el business y se fue de viaje. Se prostituyó, se corrompió, se degradó, porque tuvo contacto con otras estirpes, otras potestades, porque hay muchas estirpes en los cielos. Una de ellas es el lucero, pero hay muchas. No creas que hay un montón de estirpes allá arriba. Entonces tuvo contacto con otras estirpes y ahí fue donde se corrompió y como se prostituyó y se fue de viaje, se fue a comerciar. Por eso, en Ezequiel 1:10 menciona toro, la estirpe de los toros, y en Ezequiel 10:14 el toro se fue. Y pusieron a otra estirpe, la estirpe del querubín. Y aquí viene una pregunta que hoy no te la voy a contestar. ¿Qué estirpe de querubines pusieron ahí? No te pierdas el emocionante capítulo. ¿Qué estirpe de querubines pusieron ahí? Bueno, eso no la contesto ahorita porque si no me he hecho otra hora por acá. Pero está claro que el toro, por cuanto se corrompió, pues se fue, desapareció. Fíjate qué interesante. ¿Con qué cayó el pueblo de Israel en adoración en el desierto? Adoraron a un becerro o toro de oro. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mientras Moisés estaba con Dios en la cumbre del monte Sinaí, que le estaban dando las tablas de la ley, Aarón incitó al pueblo, por cuando dice, bueno, ya Moisés ya se tardó, pues vamos a levantar un Dios. ¿Y por qué levantaron un toro? O un becerro. Fíjate qué interesante. Todo tiene un porqué. Ahora, vamos a llegar al lucero, porque con todo este trasfondo, entonces, se salió el querubín protector y se fue ¿a dónde? Se fue a las caravanas celestiales a hacer ¿qué? Iba, conseguía, hacía negocios, business y después regresaba a litigar. Pues ya llegaba todavía más corrupto. Volvía a otro viaje, iba, y volvía a regresar. ¿Y cómo fue que fue contra... Ahora sí, que en esos viajes qué hacía él? Aparte de comerciar. Fíjate, vamos a leer aquí, Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las gentes. ¿Tú que decías en tu corazón? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón o del norte. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la aurora? La palabra lucero es la 1966, ahí está clarito, 1966, ¿la ves? Cuando yo reviso 1966, Yeilel, ¿cómo caíste del cielo, oh Yeilel? En el sentido de brillantez, lucero de la mañana, lucero. Ajá. Pero, que otra vez me vuelve a llamar mucho la atención que lucero es 1966, 9666. O sea, muy aproximado al 666, nomás inviertes el símbolo y vuelve a quedar lo mismo. Bueno, creo que aquí es casualidad nada más. Pero dice que viene de 1984. Yeilel, de 1984. Cuando revisamos 1984, halal, raíz primaria, significa ser claro. ¿En qué sentido? En sonido, pero también por lo general en color. Brillar. De aquí significa hacer espectáculo, alardear y así ser
clamorosamente necio. Hablar elogiosamente. Celebrar, hacer inútil, aclamar, cantar, ser digno de alabanza, alabar, alborotar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sale Lucero, y Lucero tenía otras cualidades bien especiales. Era un cantor, entonaba alabanzas. Cuando él empezaba a salir en sus caravanas celestes, hacía espectáculos de luz y sonido. O sea, iba se dedicó al negocio de los espectáculos. Se dedicó al negocio de los espectáculos. Y ahí tenía embelesada a todas las estirpes de los cielos, y salía el lucero cantor haciendo espectáculo, luz y sonido, alardeando y bla, 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 y todo el mundo quedaba maravillado y extasiado por el espectáculo. Y le repercutía, ¿qué? Enormemente, en cuanto a ¿qué? Ganancias. No, pues, está bueno el negocio. Dice, equivoqué la profesión, ¿yo qué caramba estoy haciendo aquí de juez? No deja. Pero bueno, vamos a dejar el puesto de juez para tapar las apariencias. Pero mi verdadero negocio es ¿dónde? Acá. Lo mismo que hacen hoy en día. Mantienen el puesto de juez simplemente para tapar las apariencias. Pero sus negocios están en otros lados. Híjole, aquí hasta me gustaría darte nombres. Pero esto no es política. Esto no es política. Pero es lo mismo. O sea, tienen el puesto de juez para tapar las apariencias, son el juez, el magistrado, el juez reconocido, pulcro, etcétera, etcétera. Pero eso lo usan nada más para poderse meter en los ámbitos del negocio, de la política, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tienen sus negocios y eso es lo que les deja. Y ya cuando están a punto de ser atrapados en el juzgado, no, renuncio. Y se van a otro lado. Pues al cabo, parece que estoy leyendo un periódico de ahorita. Ve, Yailel Lucero, de 1984, ser claro, pero por lo general de color, brillar, hacer espectáculo, alardear, celebrar, etcétera, etcétera. Espectáculo de luz y sonido. Y quiero terminar con algo bien interesante. Quiero terminar con algo bien interesante, que no es el tema, pero quiero que quede ahí en tu corazón. La palabra alabanza, porque yalales también significa alabanza, ahí dice alabanza, alabar, alborotar, aleluya, también significa, dentro de las muchas definiciones, enloquecer. La alabanza está correlacionada con ¿qué? La locura. Ahí está. Y aquí te tendría que desarrollar un tema. Una de las más grandes, hermosas alabanzas que ha escuchado Dios. ¿Sabes cuál fue? Cuando David se fingió loco para que no lo mataran los filisteos. Salmo, si mal no me recuerdo, 56 o 57. Salmo de David, la paloma silenciosa en el apartado paraje. ¿Sabes que David se fingió loco para que no lo mataran los filisteos? Pero él nunca dejó de alabar y bendecir y glorificar y exaltar a Dios. Jamás. ¿Cómo hizo David para alabar a Dios? Aparentando locura. Todos los demás se burlaban de él, lo injuriaban, lo humillaban y lo vejaban. Pero él alababa a Dios fingiéndose loco. ¿Qué crees que hacía el Padre
al ver el esfuerzo de su hijo en medio de esa aparente locura, dice, aun con todo, Él me alaba. Y hay gente que en la iglesia ni siquiera se presta para mover un solo dedo por alabar y bendecir al Rey de Reyes. David lo tuvo que hacer en un aparente estado de locura. ¿Qué reconocimiento ha de haber recibido de Dios David fingiendo locura, alabando a Dios? Dios te guarde, Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.